¿Cómo inculcamos valores a nuestros hijos en esta época? Bueno, a veces podríamos como numerizar a nuestros hijos y creer que nuestros hijos son una calificación, son una nota. Pero siempre es bueno esto, ¿no? Entender qué es lo que yo tengo que sanar. La importancia de las herencias, de las tradiciones, de las familias, ¿no? Cada etapa es distinta, cada tiempo es diferente y tiene que ser así. No tienen que ser iguales. Luego también ya como ciudadano ecuatoriano y mucho más como cristiano, debo entender que en mí está la solución. No esperarla de afuera. Bienvenido, Padre Carlos Mendoza, a este podcast de Nuevo Mundo. ¿Cómo le gustaría que lo presente? Bueno, pues me gusta que me presenten como lo que soy gracias al llamado de Dios, sacerdote, párroco de San Agustín en Juján y pues felizmente ya hace algunos años atrás, capellán de aquí de Nuevo Mundo. Qué gusto tenerlo aquí. Una primera inquietud, ¿cómo inculcamos valores a nuestros hijos en esta época? Primero debemos tener claro y ser mucho más conscientes de qué es lo que se celebra en esta época. Porque un adulto, para poder enseñar a un niño, primero tuvo que haberlo aprendido. Por lo tanto, más que aprendido, a veces también tenemos que reforzarlo. Entonces, es importante que como adultos reforcemos siempre que la llegada de Jesucristo tiene un sentido y al mismo tiempo tiene una misión. De ahí entenderemos todos los valores que desembocan de un pesebre, que es la humildad, que es el respeto, que es el cariño, pero que se envuelve en el amor, que básicamente vemos diciembre como ese mes del amor, el mes del cuidado, el mes de la generosidad. Pero si un padre tiene muy claro cuáles son esas virtudes, cuáles son esos valores, pues ya luego también buscará la manera, de un modo sumamente didáctico, para poderles no solo inculcar, sino también disfrutar a cada uno de sus hijos, porque es lo que podría a veces pasar. Se les dice qué valor, qué virtud tienen que ganar, pero no la disfrutan. Y cuando no la disfrutas, simplemente es algo forzado, que lo harán en un tiempo, pero que posteriormente se van a olvidar. Uh-huh. Y curiosamente, en muchos colegios estamos en una fecha de cierre parcial. Algunos estudiantes van a estar recibiendo sus calificaciones, pues algunas van a ser muy buenas, en otras no van a ser lo que el padre y la madre se esperaban. ¿Cómo abordan esto en el hogar en un momento navideño, esta libreta que no viene con la expectativa que el padre o la madre desearan? Bueno, a veces podríamos como numerizar a nuestros hijos y creer que nuestros hijos son una calificación, son una nota. Sin embargo, cada padre debe conocer la grandeza de cada uno de sus hijos y premiarlo no por el esfuerzo de una calificación, sino por el esfuerzo de ser persona. Todo padre debería ser mucho más en esta época, ¿no? Que estamos de cierre de año, que en cada una de las empresas, que en cada uno de los negocios se están haciendo también cierres de caja y todo lo que es inventarios, pues también deberían hacerse un inventario de ellos mismos, es decir, ¿qué es lo que yo he dado a mis hijos? Porque hasta cierto punto podría ser que el resultado que están obteniendo en las calificaciones de sus hijos se vea también mermado en el esfuerzo que ellos tuvieron, en la cercanía o en la proximidad de una no solo preocupación, sino de una compañía en incentivarles a que sus hijos logren superar obstáculos que a veces son los que se han ido dando a lo largo del tiempo y que lamentablemente o les ha hecho caer en alguna calificación o incluso el descuido también les ha hecho despistarse un poco. Pero siempre los padres tienen un papel importante y protagónico que no se lo puede delegar al profesor, que no se lo puede delegar al tutor, sino es un papel protagónico que ellos deben tener para con sus hijos, para que cada uno de ellos pueda disfrutar, una vez más digo esta frasecita, ¿no?, de lo que está haciendo. Porque me gustaba mucho un texto que leí de una cartita de un sacerdote, rector, que le mandaba a todos los padres de familia. Y les decía: queridos padres de familia, vamos a entregar boletines, pero por favor no castiguen a sus hijos como a veces podría suceder.
y les decía, porque usted está castigando a un artista que a lo mejor no va a necesitar de una materia específica. Entiendo que todo nos da una base, pero luego también cada padre de familia, cada madre de familia sabe qué es lo que hace grande a su hijo. Y no lo hace grande una vez más, no la calificación, sino lo hace grande su persona. Y de ahí, pues ya también como esa persona que tiene de tutor o de guía, que es el padre y que es la madre, sabrán también potenciar a cada uno de sus hijos hacia donde más o menos se perfilan en su ámbito profesional o en su vivencia de vida y experiencia. Me encanta esa idea de que finalmente somos un equipo. Exactamente. No es solamente el estudiante, también la familia es parte de esos resultados. Y en base a esto de ser equipo, también debe haber un equipo en la organización de las festividades navideñas. ¿Cómo papá, mamá pueden involucrar a sus hijos en la organización de la Navidad? Pues mira, yo creo que hasta bíblicamente, ¿no? José recibe la noticia de María, luego José recibe el anuncio que pues tiene que regresar a su lugar natal, Belén, para el empadronamiento. Esto podría darnos como una iniciativa también, ¿no? Es el volver a casa, es el volver a tus raíces, volver a tu origen. Entonces, ¿cuál es el origen de un niño? El vientre de una madre. ¿Cuál es el origen de una madre? Pues la compañía y cercanía de su esposo. Entonces es ahí donde se empieza realmente a planificar una verdadera Navidad, que es la unión familiar, que es la convivencia familiar. Y esa planificación se va a dar precisamente en el poder compartir, en el poder conversar y en el crear momentos también, porque a veces podríamos ocuparnos en muchas cosas superficiales, cosas que uno cuida cada detalle, pero luego el detalle más grande es crear momentos y experiencias que van a marcar en sus corazones y en sus vidas a cada uno de sus hijos, porque luego es lo que van a poder contar a sus ya luego nietos en experiencia con sus hijos y que luego sus hijos también van a poder contar a los suyos cuando hayan crecido. Por ejemplo, esto mismo, ¿no? De colocar un arbolito de Navidad. Entendemos que a veces pues, los niños podrían no tener tanto cuidado con alguna esferita, pero es ese compartir, es ese crear recuerdos y momentos en el que se integra una familia a exteriorizar un momento, porque también eso es la huella que cada uno de los niños ve al ver que colocaron un adornito, por ejemplo, de esa manera, o al ver que con su padre y que con su madre están asistiendo a una novena, en caso de que estén también asistiendo a una novena en el sector, como acá también en el colegio, que tenemos las novenas de Navidad y cada niño irá guardando recuerditos y también se sentirá protagonista de lo que es la Navidad, porque eso es también el buscar acercarnos a Jesús, buscar mi protagonismo en medio de esta vida, en medio de este mundo y bueno, pues recibir lo que el Señor también me trae en cada diciembre. La importancia de las herencias, de las tradiciones en las familias, ¿no? Qué buen mensaje. Niños y adolescentes en este tiempo, ¿tienen un ambiente navideño parecido o diferente al que tuvo el padre Carlos en su infancia? ¿Cómo fue esa etapa? Aunque usted está jovencito, claro. Pero ya salió de la adolescencia. Por supuesto. Bueno, cada etapa es distinta, cada tiempo es diferente y tiene que ser así, no tienen que ser iguales. Es importante que sepamos adaptarnos y sepamos sacar lo mejor de cada momento y de cada tiempo. Ahora es el momento, por ejemplo, de la tecnología, de las redes sociales, esto que está en boga de la inteligencia artificial. Es como buscar la manera en la que cada niño y cada joven desde su entorno y desde su lugar pueda encontrarse con Jesús a través de lo que está realizando. Porque a fin de cuentas no es solo una fiesta, sino es una realidad. Y la realidad que se celebra cada 25 de diciembre es la realidad que hemos venido a ser salvados por un niño, que es Dios. Y eso es lo que le va a dar el sentido a nuestra Navidad, eso es lo que le va a dar el sentido pues, a cada niño y a cada joven que desde su experiencia también, porque no sé si usted también compartió esas experiencias de los villancicos que ponían claro, por supuesto. En la casa, el chocolatito que a lo mejor se tomaba también y el compartir con la familia. Puede que los chicos, de hecho ahora me ha pasado que en estos días de novena yo le digo, a ver, ¿qué canción se saben?
y la única que se saben es el burrito sabanero. No se saben los pibes Trujillos, que pues es a lo mejor con lo que crecimos escuchando. Ahora pues ya hay nueva música también. Jorge Luis Borges ha sacado estos discos de Alégrate que es Navidad. Entonces va uno dándose cuenta que incluso hasta la música va cambiando, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces está bien que cambien las cosas, siempre y cuando el mensaje sea el mismo. Y el mensaje para los niños y para los jóvenes es de que soy amado por Dios y por eso celebro con alegría y con dicha la Navidad. Una pregunta interesante. Bueno, no me gusta decir difícil, sino interesante. En este momento histórico, en este lugar, en Ecuador, ¿qué diferencia esta Navidad? Pues nuestro Ecuador cada año tiene algo bastante diferente. Venimos desde el 2020 con una pandemia y cada año lo ha hecho como con una temática diferente. Lamentablemente ahora nuestro pueblo ha sido sumamente afectado por varios temas sociales que están ocurriendo, pero el núcleo familiar sigue siendo el mismo. Entonces es donde descubrimos que cada familia, al ser un refugio, es como el refugio que tenemos ante algún cisma, o son los lugares o puntos de encuentro, o verlo también desde esta manera del mar con los rompeolas. Diría yo que, pese a todas las situaciones que puede estar atravesando el país, si la familia se mantiene en su estado, y por eso es importante que defendamos la familia, que defendamos la vida y que busquemos siempre los derechos para cada uno, no solo de los niños, sino también para los padres, para que puedan ser padres. Entenderemos que pese a todas las dificultades, turbulencias que pasen en el exterior, internamente sigue siendo igual, porque es Jesús el que los reúne, porque es el amor el que los acompaña y porque es ese sentido, como lo menciona las Sagradas Escrituras, es el sentido de el Señor es mi refugio. Y si una familia se refugia en el Señor, podrá a lo mejor no tener energía, podrá que este año no le llegue el pavo, podrá tener dificultades financieras y estarse pensando en todo lo que tenga que solucionar, pero al entender el sentido de la Navidad, del regalo que tiene ahí materializado, no en los artículos, sino en las personas, que es su esposa, su esposo, sus hijos, pues tendrán ese momento maravilloso de darse ese abrazo a las 12 de la noche, si es la costumbre, pero disfrutar y dar una acción de gracias al Señor y de una manera diferente, a lo mejor externamente celebrarlo, pero internamente con el mismo sentido, que es celebramos a Jesús, celebramos el amor, celebramos la familia, y esa es la victoria final de todo lo que está sucediendo también en nuestro país, la unidad familiar, porque luego eso también nos lleva a una unidad social, ya que el núcleo de la sociedad es una familia, y si una familia está bien formada y bien conformada, pues una sociedad también se mantiene en pie y aguerrido frente a todas las adversidades y dificultades que estén atravesando. Y entonces, precisamente desde ese punto, ¿qué estrategia recomienda para mejorar la convivencia ya con mi comunidad? Siempre es importante la reconciliación personal, porque Jesús es sumamente sabio y es importantísimo que siempre lo dirijamos a las Sagradas Escrituras, cada una de las cosas. ¿Y qué dice las Sagradas Escrituras? Lo que habla tu boca es de lo que está lleno tu corazón. Y lo que afecta a la mayoría de relaciones interpersonales son las cosas que salen de nuestras bocas. De hecho, sabemos que las palabras hieren y demoran mucho tiempo en sanar porque no vemos la herida abierta, sin embargo ya la vemos cuando hay un roce o algún pleito o alguna discusión, pero siempre es bueno esto, ¿no? Entender qué es lo que yo tengo que sanar, porque si yo quiero, como en los Scouts nos indicaron en algún momento, si yo quiero dejar el mundo un poco mejor de como lo he encontrado, tengo que empezar por mi mundo, que es nuestro nombre de la institución, un nuevo mundo. Exacto. Y el nuevo mundo empieza con el mundo que llevo dentro, porque es el mundo que yo puedo cambiar, y es el mundo que debe cambiar, y es el mundo que debe estar bien. Cuando mi mundo está bien, todo mi entorno pues, va a ser de acuerdo al mundo que yo quiero fabricar.
Entonces es lo que Jesús hizo en todo momento. Él creó el ambiente en el que él quería vivir. Por eso cuando escuchaba que los fariseos le decían que era un borracho, que era un comilón, que era un aprovechado, es como lo que nuestras madrecitas en su momento con palabras sabias nos lo dijeron. Palabras necias, oídos sordos. Usted no haga caso. Y es entender a qué le dedico mi tiempo, a qué le dedico mi atención, a qué le dedico mi esfuerzo. Y mi esfuerzo, mi tiempo y mi atención debe ser para construir, no para destruir. Porque en las preguntas anteriores que estábamos platicando, vemos precisamente el entorno que está rodeando a nuestro país. Es un ambiente pues bastante tenebroso, es un ambiente bastante hostil, un ambiente bastante egoísta. Y si nosotros, que somos ecuatorianos, nos quejamos de nuestro propio país, luego también ya como ciudadano ecuatoriano y mucho más como cristiano, debo entender que en mí está la solución, no esperarla de afuera, sino empezar desde aquí. Entonces, sanar, reconciliarme para saber qué es lo que quiero lograr. Y como San Francisco, como Madre Teresa de Calcuta, que es una santa muy cercana también, ser un instrumento de paz. Y cuando uno es un instrumento de paz es porque sabe qué nota quiere tocar. Porque todo instrumento tiene una nota, tiene unos acordes y sonidos completamente diferentes y no tienen que ser iguales. Pero también nos damos cuenta de que cuando todos están en una misma nota, forman una armonía. De hecho, ayer tuvimos la visita de la Sinfónica de la Prefectura del Guayas en la parroquia y tú ves, ¿no?, cómo los instrumentos son tan diferentes, tienen sonidos completamente distintos, pero al estar dirigidos por una persona se unifican. Entonces, debemos entender que la persona que nos une a todos nosotros es Jesús, que es la eternidad, que es el cielo. Y al final, si yo no creo en un cielo o en una eternidad, pues sí creeré en una armonía de mi entorno, con mi creación, y yo soy parte de la creación, y los que están al lado también son parte de la creación. Y luego, un tercer puntito, sí sería es como entender y aceptar, porque nos cuesta mucho a veces como seres humanos entender y aceptar. Entender que estoy hablando con otro ser humano, entender que las personas somos completamente diferentes, entender que a veces tenemos proyectos diferentes, metas diferentes, pero luego tengo que aceptar, porque yo luego si acepto lo que me toca vivir, con las personas con las que me toca relacionarme, podré ahí sí llevar la finalidad que yo quiero. Y te acepto como eres, y lo que Jesús nos ha dicho desde siempre, ¿no? Ir por la oveja perdida, y aunque dejes a las 99, ¿qué es eso? O sea, voy por la persona, no voy por su desobediencia, no voy por su pecado, voy por lo que hace a cada persona. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso, de que yo voy por la persona y veo la grandeza de la persona, creo que nos permitiríamos ver, como en algunos momentos se escucha esa expresión, la pared bastante blanca que está en el entorno y no la manchita que está ahí en la que a veces nos centramos y nos concentramos y que perdemos toda una vida, lamentablemente, porque no sé si en algún momento, con toda la experiencia que usted tenga también, habrá visto que hay personas que a lo mejor se han distanciado y se han ellos mismos condenado a no tener o crear momentos únicos que los pudieron haber creado, no solo por limar asperezas, sino, como les digo, ¿no? O sea, por haberse reconciliado consigo mismos, por haberse entendido, por haberse aceptado, y en cuanto se van aceptando también van viendo qué es lo que complementa el uno al otro y poder seguir adelante, porque es el sentido de la humanidad y es a donde queremos apuntar, y es, una vez más, ¿no?, el lema de nuestro colegio, un nuevo mundo, que es el que queremos construir, pero para poder construir hay que esforzarse. Y es lo que me gusta del Papa Francisco cuando dice, está en ti dar el primer paso. Así es. Porque si esperas a la otra persona, pues aquí quedémonos sentaditos, nos acabamos el camina, cafecito y nadie camina. Excelente. ¿Cuál es el significado teológico de la Navidad y cómo se relaciona con la fe cristiana? Bueno, pues es que la Navidad precisamente es el centro de nuestra fe cristiana, porque es el punto de unión, porque es el inicio de una nueva historia. En el Antiguo Testamento entendemos que Dios nos creó,
movido y motivado por su amor en el Génesis. Luego vemos esa historia de la salvación también por nuestra caída, nuestra debilidad. Pero luego vemos ese punto central del anuncio, y de un anuncio que se da a una mujer, que se da también a un varón, que se da a una familia. Entonces, el punto central de todo el cristianismo siempre es y será Jesús. Y ese Jesús que se ha encarnado, que se ha hecho hombre para venir y salvarnos. Pero es importante entender también esta teología de la salvación en cuanto a la encarnación del Hijo de Dios, que es Dios me habla, como lo decíamos en la pregunta pasada, desde mi nivel, porque me acepta y me quiere también entender desde mi realidad. Es lo que nos podría pasar si vamos a la China y no hablo su idioma. No voy a entender absolutamente nada. O si viene algún científico y me quiere explicar algo de lo que yo no entiendo. Pero si alguien me habla en mi idioma o en cuanto pues también yo puedo comprender y entender, nos vamos a comprender y vamos a avanzar. Por lo tanto, Dios es lo que hizo con la humanidad. Quiso hablar su lenguaje y no el latín, el hebreo, arameo, español, sino su lenguaje en cuanto a la humanidad. Por eso asume la condición humana, igual y semejante a todo en nosotros, menos en el pecado. No obstante, ya luego sí vemos en los mismos evangelios que igual Jesús fue tentado. Entonces nos enseña de que aunque asumió nuestra humanidad y que pues la carne es débil, sin embargo, cuando está fortalecido en el espíritu, se puede vencer la tentación y se puede seguir adelante. Otra cosa que también podemos notar en cuanto a esta encarnación del Verbo es que es un Dios que no hace distinción, porque nos enseña que está cercano desde la persona más sencilla, más pobre, más humilde, hasta la persona que le ha dado muchos talentos y que los ha sabido utilizar y que pues posee también muchos recursos. Les explicaba a los niños de la catequesis que Jesús se hace niño y decide nacer en un establo y decide ser colocado en un pesebre para que entendamos que no hay lugar digno para recibir a Dios. Es Dios es el que dignifica al lugar en donde Él quiere sentarse y donde Él quiere, donde Él escoge. Entonces Navidad es eso. Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, nos ha escogido a todos nosotros para nacer. Y desde ahí, pues purificar y hacer grande ese lugar. O ¿quién se iba a imaginar que iban a poner pesebres y establos, un lugar bastante feito, en todas las casas, centros comerciales, lugares? Nunca. Solo Dios puede hacer las cosas de un modo diferente y con un toque de amor. Entonces también en nosotros puede hacer cosas muy diferentes si dejamos que nos toque también ese amor, que es el amor de la encarnación, y que obviamente pues, nos hace reflexionar en una humanidad que tiene que ser un poco más humilde, que tiene que ser un poco más generosa y un poco incluso más empática, porque hasta eso quiero recalcar, ¿no? Dios es tan empático con la humanidad que, digo yo, no se le escapa ningún detalle, porque si nos damos cuenta, les tomaba ayer la lección a los niños en la novena, le digo, a ver, Jesús vino al mundo en un pesebre, muy bien, y luego se quedó a vivir ahí siempre en ese pesebre, y los niños se quedaron, no se quedó a vivir siempre en ese pesebre. De hecho, tuvo que San José coger a su esposa, a su niño, sus cositas, y huir a Egipto. Entonces nos damos cuenta que hasta eso Dios comparte con los miles de emigrantes, no solo de nuestra patria, sino del mundo entero, que han tenido que abandonar sus hogares, que han tenido que abandonar sus familias, que han tenido que abandonar incluso sus proyectos por su bien y por el bien de los demás. Entonces vemos a ese Dios, ¿no? Que se encarna, que se hace humilde, pobre, que se hace emigrante, que trabaja también en trabajo forzado, como los miles de trabajadores que tenemos día a día, que disfruta del cariño de una madre, que aprende también de la imagen de su papá, que juega también con sus niños, que también es medio traviesito porque se pierde y luego lo encuentran. Claro, porque es niño finalmente. Porque es niño, o sea, es donde entendemos en realidad la humanidad de Dios, que es niño, o sea, que es, como le dije, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado.
Y eso es el punto central del cristianismo, de la Navidad y de todo lo que hacemos. Una pregunta de cierre. Si pudiera volver en el tiempo y encontrarse con el Carlos niño y el Carlos adolescente, ¿qué le diría ahora el padre Carlos? Muy bien, esta parece una pregunta. Suena la campanita. Pues yo me digo ahora mismo, es siempre dar gracias a Dios por la infancia que me tocó vivir, por la adolescencia que me tocó atravesar, porque es lo que me ayuda a ser lo que soy ahora, y reconocer lo que soy ahora me hace también capaz de querer ser lo que en un futuro debería llegar a ser. Entonces no lo veo como solo retroceder al tiempo y decirle a mi Carlos niño, a mi Carlos adolescente, porque todos llevamos igual a ese niño en nuestro interior. Y lo que le digo a ese niño del interior es: disfruta, disfruta cada momento, vive cada momento, porque cada momento es una etapa que ya no regresa y que luego la vas a añorar y que luego la vas a extrañar. Y como niños creo que eso lo hacemos muy bien. Disfrutamos el momento, vivimos adrenalina al máximo, eh, y nos descomplicamos también la vida. Ya luego cuando uno es adolescente, a lo mejor, bueno, pues viene un poco el descubrir, el conocer, el panorama que se te amplía y que se te extiende. Pero gracias a Dios, tuve unos padres que siempre se ocuparon de mí, de darme tiempo, de darme atención y de darme libertad también y de enseñarme a usarla. Eh, y por lo tanto no creo que diga yo tengo que arrepentirme de algo, porque el Señor me ha preservado desde la eternidad y creo que con todos hace lo mismo, pero como decíamos también en una de las preguntas, depende de la iniciativa de cada uno que asuma su rol y su papel. Y eso es lo que te diría, más que a los niños, al niño y al adolescente, es al Carlos presente, ¿no? De ese niño de disfruta, disfruta, porque esto que está pasando ya no va a volver a pasar. Esto que estás viviendo ya no va a volver a vivir. Y puede que se repita mañana, pero no va a ser igual. No vas a tener a las mismas personas, no va a ser el mismo momento. Incluso filosóficamente no es ya el mismo tiempo porque el devenir ha transcurrido. Y luego también ese adolescente que llevamos en un ámbito de una cierta rebeldía, de un ahínco de querer alcanzar algo nuevo es: esfuérzate. Vale la pena seguir luchando por lo que crees, y más que por lo que crees, por quien crees. Y de ahí pues también llegar a donde queremos llegar, que es la eternidad, que es el cielo. Muchísimas gracias, Carlos. Una feliz Navidad. Gracias, igualmente para ti y para toda la comunidad de Nuevo Mundo.